Si me acompaña, por favor, vamos a leer en Génesis capítulo 5 Genesis 5, y el verso 21, por favor. verse 21, please. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El día de hoy vamos a hablar Today we'll discuss de lo que Dios tiene para nosotros. of what God has for us. El tema de hoy Today's sermon, es un proceso it's a process en el cual tenemos que aprender in which we have to learn la palabra, the word, meditar en ella meditate on it, y practicar and practice a fin de que podamos caminar con Dios. so we can walk with God. ¿Puede usted caminar con Dios Can you walk with God si nunca lo puede ver? if you cannot see Him? La respuesta, mis The hermanos, answer, brethren, para poder caminar con Él to walk with Him, se requiere, you must, es una necesidad, it's a need conocer la palabra. to know the word. Sin ella, Without it, el creyente anda ciego. the believer is like blind, Anda buscando agradar a Dios conforme a su propio pensamiento. seeking to please God with its own Dios no understanding. quiere que andemos ciegos. God doesn't want us to be like blind. Dios quiere que He wants us entendamos to understand su voluntad His will para que cuando la conozcamos so that when we know nos it, pongamos de acuerdo con Él we can be in accordance with y Him actuemos de acuerdo a su voluntad and act according to His will. y podamos decir, And we can say, como Enoc, like Enoch, que caminó con Dios. that he walked with God. Significa que Enoc Meaning that Enoch estuvo de acuerdo con Dios was in accordance with God en todo lo que Dios le enseñó. in everything that God taught him. Él no se desvió de su propia voluntad, He did not go from his will, sino que hizo la voluntad de Dios. but he did the will of God. El proceso, mis hermanos, The process, brethren, para aprender a caminar con Dios to learn to walk with God es aprender a fiarse. is to learn to, ¿Qué es fiarse? what is this? Fiarse es confiar Is to trust totalmente, totally, sin reservarte without reservation, ninguna precaución de tu parte, from any precaution from your part, sino una confianza absoluta but absolute trust en la palabra de Dios. in the word of God. Eso es fiarse, That is to trust, abandonarse en to la voluntad de abandon Dios. in the will of God. Eso es lo que tiene que aprender el creyente This is what the believer para has to poder learn caminar to be able to walk con Dios. with God. Dios es real God is real, y vemos y experimentamos su and presencia we experiment and see His presence en cuanto empezamos a fiarnos when we trust en su palabra. in His word. Es realísimo. He is so real. Para que podamos entender el proceso para las personas que inician la vida espiritual, So we can understand the process. lo for primero que those tiene que beginning acontecer en una persona es recibir a first Jesús thing como su Salvador. is that they need to receive Jesus as their Debe Savior, aceptarlo como su Salvador personal accept Him as their personal Savior, y entender understand que Jesús no es una religión. that Jesus is not a religion. Jesús es el Salvador. He is the Savior Jesús es el camino, la He is verdad y the la way vida to que the nos lleva al truth. Padre. that takes us to the Father. Su fe Your faith, o mi fe my faith, lo debe llevar a should Dios, take you to God, lo debe regresar al cielo should bring you back to heaven, para que su fe sea so efectiva. that your faith is effective. Usted tiene que You have to asegurarse be assured que su creencia that your belief lo está llevando is taking a obedecer a you Dios to obeying God, y va yendo hacia el cielo. and you're headed towards heaven. Porque hay mucha gente Because there's many people que no atienden la palabra de Dios that don't attend to the word of God. y ellos dicen que van para el and they cielo, say they're going to heaven, pero sus obras demuestran but their works demonstrate que no van para el cielo, that they are not headed that way, sino para
but el suelo, to para abajo. down there. Por eso, mis hermanos amados, Therefore, brethren, una de las cosas que el ser humano debe tomar en serio, one of the things that human beings have to take con la seriously mayor dedicación y atención, with such dedication and porque attention, esto es su vida. because this is your life. Esto This es lo que usted será is what you will be en la eternidad. in eternity. Si usted esta parte no la atiende o If no this la part aprende, you don't attend to it, su vida no será tan floreciente en your la life eternidad. won't be so beautiful in eternity. Dios nos da los medios God gives us the means para que seamos felices so that we can be en la happy tierra, on pero earth, también con el cielo. but also in heaven. Dios se agradó de Enoc God was pleased with Enoch tanto, so much, que se lo llevó that físicamente. he took him No physically. vio la muerte física. He didn't see physical death. Normalmente el ser humano común, The common para ir hacia un lado o hacia el otro, human being to hacia go el to cielo, one hacia el place or infierno, the other, tienen heaven que or morir hell, they have físicamente. to die physically. Pero fue tal el agrado But que it Dios was tuvo de such Enoc God's pleasing que with se lo Enoch llevó sin ver la that muerte. he took him without seeing death. Hermanos míos, Brethren, esto no es un this juego. is not a game. Es cosa que lo tiene que tomar en serio. You have to take this seriously. Porque si lo entiende, Because if you understand usted it, puede tener una vida sólida, you can have a solid life con certeza, con certidumbre, with certainty, no con dudas. not with doubts. Jesús es el camino, Jesus is the way, la verdad y la vida, y Él es el truth, and the único life, que and nos he's lleva al the Padre. only one that takes us to the Father. Asegúrese que esa es su Be assured confianza. that is your trust. Por lo menos el primer paso ya lo tiene. At least the first step you have it. Hermanos amados, Brethren, el segundo paso, the second step, aprender a escoger to learn to choose su palabra His word. para poder seguirlo. Usted no ve físicamente a Jesús. You don't see physically Jesus. Usted tiene conocimiento You de have la palabra understanding of the word. y usted va siguiendo a Jesús en la And you're medida que usted following tiene Jesus entendimiento in the measure y va that you have obedeciendo lo que el Señor le understanding dice. and you're obeying what He Usted va said. siguiendo a You are Jesús. following Jesus. Así es como seguimos a This is Jesús. how we follow Así es como Jesus. caminamos This con is how we Dios, walk with God. con el conocimiento que With the recibimos, knowledge that we receive. no con lo que yo pienso de Not mí. with what I think ¿Cómo es Dios? how God is. Eso es andar ciego. That is to be like blind. Tenemos que andar como We dice have to Él walk as He says. y hacer eso que And dice to Él. do what He says. Entonces estamos caminando. And then we con are Dios. walking with God. Para poder seguirlo, To be able to follow debemos Him, tener una comunión con we Él. must have communion with Him. Debemos hablar con We Él. must speak to Him. ¿Cómo puede uno confiar en alguien con Can quien you no trust habla? on someone that you don't talk to? ¿Cómo podemos confiar en How can alguien we que trust in nunca someone ni that le hablamos We nosotros? don't talk to Him. Él nos quiere hablar, pero He wants nosotros to no speak tenemos to tiempo us, para Él. but we don't have time for Him. Generalmente es lo que Generally sucede. is what happens. Pero cuando estamos apretados, But when we're tightened, nos volvemos muy oradores. we pray too much. Buscamos a Dios por We seek the necesidad. Lord because of need. Así empezamos, así This is somos how los we niños espirituales. Begin, the spiritual children Empezamos are por like this. necesidad a buscar We a begin Dios. by needs Pero to sería seek Him, bueno que but it would maduremos be good to mature, y que lleguemos a and buscarlo that we seek Him por apreciarlo, because we appreciate Him, no por el que nos resuelve todas las not because circunstancias. He resolves all our circumstances. Deberíamos amarlo. We should love Him. Eso es lo correcto, This lo is que the tendría que correct hacer. thing that is to be. Cuando oramos When we pray y meditamos la palabra, and meditate on the Word, Él nos revela He reveals to us lo que ignoramos. what we ignore. Hermanos míos, Brethren, muchas gentes quieren cambiar a otros. many people want to change others. Se esfuerzan por They cambiar strengthen la themselves conducta de for otros. changing others. Y lo único que consiguen es tener más enemigos de los que And de the por sí only ya thing tienen. that they acquire is more A enemies. ninguna persona le No gusta person likes que lo estén puchando. to be pushed. El único que puede cambiar a The un only ser one that humano can es change a Dios. human being is God. Y Él cambia de And adentro He hacia changes afuera. from inside El hombre out. quiere cambiar de afuera Man hacia wants to adentro, por change eso se les outside irritan. in. That's why they do that. Si quiere un cambio, If you want to change,
Pídale a Dios que Ask lo the haga. Lord to do it. Y ruéguele a Dios que And lo beg haga. the Lord to do it. Nunca lo force usted porque Don't va a force ser it, malo. because it'll be bad. En Mateo capítulo 6 y el Matthew verso 6 6, nos recomienda el Señor esto. The Lord recommends. Dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Usted quiere You want prosperar to en lo que usted prosper anhela? in what you desire. ¿A dónde tiene que ir a Where do you hablar have con to Dios? go to speak to God? ¿A dónde dice Where does Jesucristo Jesus Christ que usted y yo tenemos que ir a hablar say con nuestro papá? That you not have to go to talk to our Father. A un lugar secreto donde To a solo secret está place quién? where it's only El Padre y the usted, Father and el you, Padre y yo. The Father and me, Solo. by ourselves. Eso es entrar en un That diálogo, is to have a dialogue, en una plática, to have en oración. a conversation. Yo vengo prayer. con mi I come necesidad with my need, y le digo, Señor, me and I preocupa say, esto, Lord, no sé qué hacer I'm worried aquí, about por this, favor I don't know how to ayúdeme do porque no this, puedo please dejar de help hacer me. aquello. I can't stop Le doing confieso mi I realidad. confess my reality. Él no quiere oír He si doesn't yo wanna quiero una hear casa if o I want quiere a un house, carro. a car. No es eso lo que a Dios le That's preocupa, not what hermanos. God is concerned with. Dios quiere que le contemos He nuestra wants us condición to tell him our condition. real en nuestro interior. Eso es lo que nos separa de Dios. That's what separates us El from no God. tener el carro que queremos To not have the no car we nos don't separa want de doesn't Dios. separate us from God. Lo que nos separa es la What maldad, separates us is the evil, el pecado. the Eso nos sin. separa de Dios. That Y eso es lo que separates Dios us quiere from God. quitar And that's what God de wants to nosotros, remove from us. para que tenga más cercanía So hacia you have nosotros. more closeness to it. ¿Dónde nos limpiamos? Where do we En cleanse lo ourselves? secreto, In hermano. the secret, brethren. Ahí dile a Dios, Señor, There es que tell esto y God, lo otro, I no sé did qué this, hacer, I no don't sé, know how to por do favor, this. enséñame. Please Y teach lea me. la palabra y el Señor Read le the va a dar word, luz and the Lord will give you light. para que pueda caminar So de that acuerdo you con can walk Dios. in accordance to God. Porque el fin de su fe, hermano, Because the end of your faith, brethren, yo creo que sería una fe frustrada, I think it would be a frustrated un faith, creyente a insatisfecho, believer unsatisfied, si no aprende a caminar if de they don't acuerdo learn con Dios. to walk according to Cuando el God. creyente no When está the believer convencido en is sí not mismo convinced in himself de que no ha hecho la voluntad de that he Dios, hasn't done the will of God, ha de ser feo, it must be bad. ha de ser muy feo. It must be bad. Aparentar es feo. To appear is bad. Aparentar como To que sos appear feliz, as if pero you're no lo happy, es. But you're not. Aparentar como que está bien To appear cuando as sabe if conscientemente que you no es cierto. consciously know that it's not A true. pesar de tener una fe, Regardless of having a faith, pues ¿qué está haciendo con su what are you fe? doing with your faith? Se supone que venimos a buscar a Dios para Supposedly, arreglar we come to see God esas to fix cosas those things que nos hacen daño. that harm us. Y eso es orar. And that is to pray. Eso es lo que Dios quiere que That is what hablemos. God wants us to do. Y cuando lo hacemos, And when we do it, Dios se deleita. God delights. Dios se agrada de God is nosotros. pleased with us. Dios no ve hermanos míos, por favor. Brethren, Él no ve nuestra piel. God doesn't see our flesh. Él no ve nuestra ropa. He doesn't see our clothes. Él ve lo que He sees what we pensamos think. y lo que sentimos What y we deseamos. feel and Eso desire, es that lo que fe. is what he sees. Y es ahí donde a veces tenemos las cosas malas. And that's where sometimes we're wrong. Y es lo que tenemos que arreglar con And Él. what we have Y to fix solo with con him, Él. and only with him. No importa que vaya con todo el It mundo y le doesn't diga matter todo that lo que you le go pasa. to everyone. Solo se ensucia más de You lo que ya only está. get dirtier. Hable con el Speak único to que the lo puede one perdonar. that can forgive you. Es el Señor. It's the Lord. Solo Él le puede perdonar Only sus he can pecados forgive your sins por su sangre. by his blood. Porque Él nos rocía con su sangre Because después he que le sprinkles pedimos us with perdón. his Le confesamos blood los after pecados y we Él nos perdona y ask nos rocía. forgiveness. Entonces nos deja He más blancos cleanses que la us nieve. and leaves us whiter than snow. Tercer paso. Third, Aprender a confiar to learn to trust solo en Él. only in him. Solo así podremos seguirle, hermanos. Only like this can we follow him, brethren. Si aprendemos a confiar, a fiarnos, If we learn to trust, a darle crédito a to give Dios. credit to God. Hermano mío, Brethren, ¿es correcto? Te pregunto, ¿es correcto I ask you, is it correct dudar de alguien que nunca ha to doubt mentido? of someone that's never lied?
Dudar de alguien que ha sido, of someone que es recto. that is righteous. Es correcto Is it correct a alguien que that someone nunca ha hecho nada malo. that has never done anything Dudar bad de él. to doubt of him? Eso es terrible. That is terrible. Dudar de un ser To como él doubt a being like es un him pecado grave. is a grave danger and sin. Porque si no puedes confiar en él que es Because fiel, if you can't trust in him that is faithful, que es todopoderoso, that is all powerful, que es omnipresente, que that's está siempre con omniscient, nosotros that is always with us, y que es omnisciente, que todo lo sabe. and Si that tú no he's puedes omniscient, confiar en if you él, can't trust in him, estás perdido, hermano. you are lost, brethren. Porque sin él, Because without him, Jesús dijo, sin mí nada Jesus said, bueno podéis without hacer. me, you can't do anything good. Es caminar It's like walking en falso. falsely, No darle crédito a not giving Dios credit to God. es el peor error que un is ser the humano puede worst hacer. mistake a human being can do. Cuando no confía en Dios, ¿saben quién You're not confía? trusting God, you know who you're trusting? En sí mismo. In themselves. Qué pena, hermano. How shameful, brethren. ¿Acaso hay salvación en la Is carne? there salvation in the flesh? Se confía más en la To trust opinión more del, in the del opinion hombre of the human y desprecia and aquel despise consejo the del Dios del counsel cielo que of the permanece God in para heaven that siempre. remains forever. Hermanos amados, Brethren, debemos aprender a we fiarnos must learn to trust porque no es bueno because it's not good dudar de to Dios. doubt of God. Si duda de Dios, If you doubt of God, usted tampoco es confiable. you're not trustworthy Porque either. cualquier cosa que diga o haga Because no son anything ciertos y that son you say is falsas. not true, it's false. Cualquier cosa. Anything. Si no puede confiar en If you Dios, cannot trust in God, lo que diga o lo what que you haga say or do, puede estar en falso y usted un hueco, be eso, false. nomás una apariencia ahí. it's just an Porque no hay appearance. solidez. Because it's not solid. Tiene que estar bien fundado. You have to be founded. En Proverbios 3:5 dijo, Proverbs fíate 3:5. de Jehová. Fíate, confíate Trust en el Señor. in the Lord De todo tu corazón. with all your heart. ¿Qué quiere decir de todo tu corazón? What is this? De verdad. Truly. Si de veras dices que confías, Truly entonces you say that you trust, veamos qué significa confiar. then let's see what it is to trust. Confiar no solo es una palabra, To trust is not just a word. es un proceso que It's a process corre por todo nuestro that ser. runs through all our being. Para que se manifieste So that it físicamente, manifests si physically. confiamos, tiene que If we empezar trust, it has to begin en la palabra de in the Dios. word of God. Después que la oyes, Then you hear it. ahí empieza. That's where it begins. Y esa palabra que oyes tiene que That generar word en that tu you mente hear, it has to pensares generate in your mind de thoughts Dios. Lo of que dice God, la palabra. what the word says. Porque la palabra nos está dando Because instrucciones, the word is giving us no instructions, entretenimiento, not entertainment, sino nos está dando instrucciones específicas. specific Y instructions. nosotros tenemos que entenderlas And we have to understand them en nuestro espíritu. in our spirit. Comprender qué quiere decir. Comprehend, what is this? Meditar, como masticar, Meditate. pensar, ¿qué me quiere decir? No entiendo. Thinking. ¿Qué quiere decir? Espíritu Santo, revélame. Holy Spirit reveals Eso es to me. meditar. That is to Y meditate. cuando te lo alumbra, And when he gives you light, te da entendimiento gives you understanding de lo que te dice. of what he says, Entonces, cuando entiendes, Then when you la palabra understand, tiene que seguir corriendo hacia tu alma. the word keeps flowing through your Tu soul. alma tiene que someterse a esa Your soul palabra submits to the word que ya entendiste de that parte you de understood Dios. from God. Y cuando tu alma se somete a esa When your palabra, soul submits to the word, el corazón the heart tiene que estar listo para has creer. to be ready to believe. Porque con el corazón Because with the heart, se cree la palabra, believe the word. no con el alma. Not with the soul. Se cree con el corazón. Believe it with the heart. Y cuando se cree con el You corazón, believe with the heart. para que crea tiene que ser un corazón So you sin maldad. believe, it has to be a heart without evil. Obviamente la mente, en el alma, en ninguna parte tiene que haber maldad. No evil in any part. En el corazón tiene que estar The heart limpio. needs to be clean. Por eso se ora. This is why we pray.
Por eso confiesa todo lo inmundo que tenemos, para que pueda creer en nuestro corazón. Y cuando llega la palabra a nuestro corazón, ¿qué hacer? Después que llega al corazón, lo primero que se tiene que abrir es tu boca. Por cuanto creí, por tanto hablé. Sale el Espíritu y va y opera la palabra. Se adelanta la palabra para cuando físicamente lleguemos a la acción, nuestro cuerpo pueda ejecutar la acción. Fiarse, hermanos míos, fiarse significa que agarras una palabra de Dios, que la oyes. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si es la palabra la que lo mueve, no hay fe, hermanos míos. La palabra nos causa fe, nos genera los pensamientos, ¿los entiendes? Nuestra alma se somete, nuestro corazón está listo y cree la palabra, nuestra boca está lista para hablar lo que ya creímos, porque cuando hablamos sin creer, es falso. No deberíamos hablar si no creemos. Por eso hay tanta frustración. Hablamos con dudas y no pasa nada, porque somos descuidados con el corazón. En Proverbios 4:23, el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué lo tiene que guardar? De la maldad. La persona duda cuando tiene deseos malos. Duda de la palabra de Dios. Y luego habla, porque conocimiento lo tiene, pero habla con pensamiento, sentires malos y no pasa nada. No pasa nada. Porque su corazón no cree. Hermanos amados, después que nosotros hablamos por fe, con el corazón creyendo, pasan. Todo es posible para el que cree, y nada les es posible para los que dudan. Porque para agradar a Dios hay que creerle. Es una ofensa. Es una ofensa grave hacia su carácter. Dudar de algo tan santo, perfecto, veraz, justo, fiel. ¿Cómo dudar de Él? ¿Cuánta puede ser nuestra maldad para despreciar todo ese bien? Todo ese bien. De ahí emana todo el bien que tenemos. De ahí viene todo, hermanos. Es necesario amarlo. Amarlo. Fiarse. Lo podemos decir que lo amamos con la boca, pero la mejor adoración es cuando su palabra va por nuestros oídos, nuestra mente, alma, corazón, nuestra boca y nuestros actos manifiestan la palabra. Esa es la mejor adoración que el Padre dice. Jesús vino a buscar pecadores, pero el Padre busca adoradores, los que agarran la palabra y la llevan hasta la acción misma. En San Juan, Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál fruto? Dios no oiga bien, hermano. Dios no recompensa las buenas intenciones. No tienen valor. Hay gente que es buena gente con sus intenciones buenas para, cuánto la quiero y le hago ahí, y ve la necesidad y se va. Hay mucha gente buena, bien intencionada, pero Dios no recompensa las buenas intenciones. Dios recompensa las acciones terminadas. Esa es la verdadera adoración. Tú y yo
You and I, si aprendemos a if fiarnos, we learn to trust, deberíamos practicar, should practice, agarrar una to palabra, grab a word, hacer paso a paso esto, hermano. to make this step by step. Mire, hermano, cuando vamos a las escuelas, a cualquier lugar, cualquier escuela, nos demanda que aprendamos y que retengamos obligadamente el conocimiento. The knowledge. Porque si no, nos reprueban cuando nos Because if hacen el not, examen. they don't pass the test. ¿Por qué en las congregaciones Why no is se it that in demanda eso? congregations that is not Por eso hay demanded? mucha religión, This is why there's much religion. mucha apariencia, falta de interés, Appearance, falta de lack of enfoque. interest, lack of focus. Ah. Por eso no prosperan. This is why they don't prosper. En las escuelas llevan cuadernos, plumas, marcadores, computadora, llevan todo, hermano. Everything. Porque lo quieren acumular todo y meterlo a su cerebro y luego poder poner en práctica ese conocimiento, Put porque it por into eso le practice, pagan o le van a because pagar. they're gonna pay them for that. ¿Y por esto no hay paga? And this they don't pay you. ¿Por esto no hay recompensa? There's no reward here. Es más grande, It's greater, millón de veces más grande million Esto. times greater que lo que hacemos en las than what we escuelas. do in schools. No despreciamos eso, We don't pero despise nunca le va a igualar a esto, But that will not be porque usted compared to this, nunca because you will se va a never restaurar be restored si desprecia esto. if you despise Aunque tenga this. todo el conocimiento Even de if ese you have mundo, all that su vida knowledge, siempre your va a estar life sucia. will always be dirty. Y va a tener mucho conocimiento y va a dar charlas porque llegó a ser un experto And sobre you ese will asunto, talk, I will be an pero expert, será sucio but you will be dirty y no podrá caminar con Dios. and not walk with God. Tendrá los aplausos del mundo, You will have the applause pero of the no el de world, Dios. but not God. Al final, In the end, cuando uno se encuentra con la muerte, when we find death, hermanos míos, brethren, le voy a contar una visión I will tell you a vision que el Señor me dio anoche, hermano, that the Lord gave me last night. y la verdad me asustó. And truthfully, it scared me. Me asustó. It scared Pero le me. doy gracias que me asusta. But I'm grateful that it did. Mire, hermano, Look, brethren, el Espíritu Santo me mostró esto. the Holy Spirit showed me. Luego regreso ahí. Vi que I saw yo estaba yendo hacia México I was going towards por Mexico tierra, via land en carro, pero yo me vi caminando. in a car, but I saw myself Y ya cuando walking íbamos como, no sé, a la mitad del camino de donde estábamos yendo, desde aquí hasta allá, from here there. vi que iban otras I personas saw caminando, that iban other dos hombres. people were walking, two men, Y yo llevaba un temor dentro. and I had a fear inside. Y el temor era este. And the fear was, Yo sentía que I felt la gente mala de allá that the evil people over nos there podían asaltar. could harm us. Y entonces yo sentí ese temor, And I felt the fear, pero no dije nada. but I said nothing. Y seguí caminando. I kept walking. Y cuando iba caminando, íbamos As I was caminando, walking, mi temor, ¿qué dice en Job? my fear, Cuando what alguien did teme Job algo, say? ¿qué dice? ¿Qué When pasa? someone fears something, El temor les the viene. fear comes to them. Como yo tenía ese temor, Since I had it, yo seguimos caminando. I kept walking. Ahí estaban adelante They were up asaltando there, the gente. people, Y quitándole la vida a muchos. taking the lives of many. Era lo que yo temía. It was what I was afraid of. Cuando yo veo eso, When I see that, entonces en mi pensamiento tuve el my pensar, thinking, me I voy a thought, salir del I'm gonna camino y get me out voy a of the apartar way para and rodearlos, separate and go around them para que no me vean. so they don't see me. El hombre que iba a mi lado era The un man hombre next ya to me, adulto, it was an 50, adult, 60, 50s, 60s. y otro era más alto y el otro iba adelante de The mí, other one was era in más front of bajito. me, shorter. Los dos eran como de aquí de Both Estados Unidos. were from the United States. Y cuando él supo, el grande, And when supo he que yo knew pensé eso, That I thought that, me dice, he said, sigue con nosotros, todo va a estar bien. continue with us, everything will be fine. Cuando me dijo eso, When he said that, yo recibí las palabras I received the words y confié and I trusted en él. in him Porque esto me dijo, because he said, sigue con nosotros porque a continue with nosotros us nos respetan. because to us they Oh, respect us. entonces yo ya me fui con ellos. So I continued.
Y empezamos a cruzar el lugar. Y ciertamente la gente se hacía a un lado The para que people pasaran ellos, hermano. separated for Solo them eran to dos. cross. It was just two. Y la gente se And abría, people pero opened rápido, up hermano. the space quickly. Y estábamos cruzando ya We were casi, crossing. no sé si hubiera unos 2,000 pies de Maybe like donde estaban 2,000 feet. vigilantes esa gente, Where those people como a la were, mitad de la distancia like esa. halfway. Yo iba al lado seguía al lado, el otro I was still iba next to adelante them. y el The other uno one iba was in aquí a mi front, lado, el and one alto. the tall one was next to me, Pero no me hablaba, hermano. but he didn't speak. Y entonces yo iba así caminando, ¿verdad? I was walking. Pero hay una diferencia But entre there's ellos a y yo. difference Yo between sabía them eso. and me. I knew this. Ellos respetan a ellos, They pero no respect a them, mí. but not me. Yo sabía eso. I knew that. Y aunque iba ahí And sentía even temor. though I was there, I was fearful. No se me quitó It completamente. it wasn't removed Y completely. estaba caminando con and I was ellos walking with them. como a la mitad. Almost Llegó halfway, uno de los malos y me One agarró. of the evil ones grabbed me. Porque él se dio cuenta que yo no era de Because ellos. he realized that I wasn't from them. Y cuando me agarró, And mire when he hermano grabbed amado, me, look, brethren, el hombre que me dijo the one that que told me caminara con to ellos, walk with them, él vio que este he hombre me saw agarró that this man grabbed me y no dijo and nada. said nothing. Yo esperé I que él me waited defendiera, for him hermano. to defend me. No, He didn't. no dijo nada. He said nothing. Y cuando vi que él no dijo And when I saw nada, that he said nothing, me agarré de las palabras. I grabbed from the words me dijo. that he told me. Le dije, yo I said, soy parte de I am ellos. part Me of enojé, them. me I got violenté. angry. I got violent. Y le dije abiertamente, And I told yo him soy openly, I parte am de part ellos. of them. Y tú no me puedes And hacer you nada. cannot do any harm to Cuando me. me enojé When I got y le angry, dije and I así de told frente, him like this, le dije eso, el hombre me soltó. the man let me go. Porque creí con mi Because I corazón believed with que my ellos heart me dijeron que yo iba a estar They bien said si iba that con I was ellos. gonna be fine if I went with Y como lo creí, le dije, them. yo I soy believed parte de it. I ellos. said, I'm part of them. ¿Y quién era ese que iba And allí? who was that? Jesús. It was Jesus. Pero Jesús no nos But defiende, Jesus mis doesn't hermanos defend us, míos. brethren. Si uno no usa la palabra, He doesn't use deja the que se word. hundan. He allows them to drown. Él dejó que se hundiera He Pedro, allowed hermano. Peter to drown. Y a mí me dejó que me agarrara. And he allowed him to be grabbed. Y no hizo nada. And he did Y nothing. tampoco le dijo nada al ser ese. And he didn't tell Porque tú y anything yo to that one, tenemos la because you autoridad. and I have the authority. Hermano, Brethren, es fiarse. it's to trust. Fíate de Jehová con Trust todo in tu the ser, Lord con todo with tu all your corazón. being, with all your heart. Así dice. That's what it says. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en Do tu not propio rely conocimiento. on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos Recognize him in y all your Él ways, enderezará tus and he veredas. will make your way straight. En todos lados. Dios está, Everywhere. es omnipresente. He's omnipresent. Él está donde estamos, He's hermano. where No we importa are, dónde está. brethren. Él está He is ahí. there. Porque si alguna ocasión no fuera Because cierto in eso, any occasion, it entonces wasn't todo true, sería then falso. everything would be false. Cuando Él dice que When he siempre está said con that he's nosotros, always usted y yo with us, tenemos que creer we que Él have to está believe ahí that donde he's right está, there where hermano. you are. No importa lo que It esté doesn't pasando, matter Él what's está happening. ahí. He's right there. Y es necesario que It ponga is mi necessary confianza that I put totalmente my en trust Él. totally in Ahí, en esa Right circunstancia. there in that Señor, circumstance, Lord, confío en usted. I trust in you. Confío en usted. I trust in you. Y voy a obedecer And I lo, will lo que obey tenga que ser. Lo whatever I voy a have to hacer en do. su nombre. I will do Y it en in su your name. nombre. Eso es confiar. That is to trust. Ejecutar con el cuerpo las Execute with palabras the que nos han body dado. the words given Eso es to us. fiarse. That is to trust. Fiarse en el Señor. Trust in the Lord. Caminar con Jesucristo, hermanos To míos, walk with Jesus, brethren, es glorioso is glorious cuando entendemos. when we understand. Pero es frustrante But it's frustrating querer llegar a want ser to tan feliz be so happy, ignorando su voluntad. ignoring His will. ¿Cómo podremos ser How can felices we en be desobediencia? happy in disobedience? ¿Cómo? How? No funciona. It doesn't work. Hermanos míos, Brethren, si aprendemos a darle crédito
a las palabras que Dios nos da, if we learn to give credit to the words God también gives us, recibiremos las we will promesas also receive the promises que Él nos ha dado. that He has given to us, Así como está escrito, así just es. as is written. En la visión, hermano, In the vision, brethren, Dios me dijo que caminara God told me dijo, to camina con nosotros, walk with them porque a nosotros nos respetan. because they respect us. Yo creí esas I believe palabras those words. y ya no me aparté del camino y And I seguí didn't caminando separate con from the ellos way. And I kept walking with porque them recibí because I en mi received espíritu. in my spirit. Entendí I que understood esas palabras eran buenas that para those mí. words were good for me. Mi alma confió My en esas soul palabras. trusted in those words. Sentí I seguridad. felt security. Mi alma sintió My soul protección. felt protection. Con mi corazón creí, With my heart I believed. con mi boca hablé With my mouth I spoke. y con mi cuerpo And with my obedecí. body I obeyed. Eso es That fiarse. is to trust. Eso es confiar en Dios. Eso es caminar con That is to Dios. trust in God, to walk with Si God. uno de esos pasos se If one corta, of those is los demás cut, se cortan y the others are no, cut. no es cierto que está fiando. And it's not true that you're trusting. No es cierto. It's not true. Se está engañando. You're deceiving yourself. Por eso dice que Dios dijo, This medita is en mi why it palabra says- para que God prosperes said, en todo. meditate in my word so you prosper in everything. De día y de noche, ¿para Day and qué? night, so that Está en la obediencia. you're in obedience. Hermanos míos, Brethren, ¿cómo se obtienen, hermanos míos, how do you obtain, brethren, las promesas? the promises? Cuando When el Señor me dio este sueño, hermano, the Lord gave me this dream, la verdad yo tenía otra enseñanza. the truth, I had another teaching. Pero Dios nos está llevando, But hermanos, God is taking us, brethren, a un nivel donde tenemos to a que ser level responsables. where we have to be responsible. Usted tiene que agarrar la palabra You have sin to que le estén forzando a que Grab lo the haga. word of God without being forced to. No le tienen que andar abriendo la boca para They dársela. don't have to open your mouth to give it to you. La tiene que tomar por You su have propia to take voluntad. it by your own will, Usted amarla You por love sí it. mismo o misma. by yourself. La necesitamos. We need it. Es la única It's the forma only one de que su vida, hermano, way that our lives pueda confiar en Dios. can trust in God. Hermanos amados, Brethren, déjenme cambiar esto. ¿Qué sucede what happens cuando alguien when someone siente temor? feels a fear? Oiga bien, hermano. Listen well. ¿Qué es realmente lo que sucede en el interior cuando uno siente temor? What happens truly when we are fearful? ¿No creen qué? They don't believe what? Si creen algo, They believe something. creen They believe en el que le está causando in el the temor. one that is causing the fear Y lo ha dado por cierto. and assured it. El que teme ya creyó que eso es una verdad. Para la persona, él ya aceptó eso. They accepted it. Por eso ahora, cualquier This is riesgo why any risk, ya no quiere arriesgar porque they don't want ya to risk está it, controlado por because ese they are temor. being Si hago, controlled me va a by pasar. that fear. Si hago, me va a pasar esto. If Empieza that- a ser that will dominado por ese happen, temor. and they're dominated. Pero el temor But the fear es fe. is a faith. Entonces quiere decir Then it means que esa vida that that life no está confiando en is Dios. not trusting in God. Está confiando en sí misma. It's trusting in themselves. Está confiando o está... La persona está recibiendo información en su mente y en sus oídos, en su alma, en su corazón, en su boca, en sus acciones. Está fluyendo esa cosa It's flowing en la vida de la in persona. the life of the person. ¿Cuál es el antídoto del temor? What is the antidote to fear? Fe. Faith. Dice en It 1 de says, Juan
1 John. El perfecto The amor perfect love echa fuera el temor. casts out all fear. Entonces, ¿en qué no está perfeccionado el que What teme? is ¿En amor a not quién? perfected in love for? No ama a Dios. They don't love God. No ama a Dios. They Por don't eso love es temeroso. God. This is why they're fearful. No conoce They don't know o no lo ama or they don't love him. porque no sabe qué Because significa they don't know omnipotencia. what it means. Omnipotent. ¿Qué significa What omnipotencia? does it mean, omnipotent? Que puede resolver o no resolver si no quiere Or not resolve, he doesn't want cualquier cosa que to. acontezca en mi Anything that persona. happens in my person. Él puede hacerlo He can y si do it. decide no hacerlo, If he Él decides es not to quien do it, es. he is who Y yo he is. confío en Él. And I trust in him. Job dijo esto, Job said, porque yo sé que Dios es because poderoso. I know that God is powerful. Y no importa que está mi piel deshecha, que está raída, que está rota. This, Yo sé, I dijo, know, he said, que en mi that in carne my flesh, he de ver a I will Dios. see God. ¿Qué es eso? What is this? Fe y Faith confianza. and trust. Pero porque le vino todo But eso, why did all por un come? temor que Because tuvo, of fear that he had, que lo confesó that he después. confessed after. Lo que yo temí What me he sobrevino. feared came. ¿Es correcto andar Is con this miedos? correct to have No. fears? No. Lo The correcto es correct thing orar is to pray cuando sientes miedo. when you feel fear. Ese miedo se lo tienes que decir a You have to Dios. tell it to God. Señor, me da temor esto, Lord, this esto y I'm esto. afraid of. A Él dile. Tell him. Pero en tu vida diaria, Your daily tú no life, debes andar con you miedo. should not have fears. Lo puedes confesar cuando You estás can orando confess it a when you're Dios. praying to Nada God. más. That's A it. nadie más que a Nobody Dios. else. Dile, Señor, únjame Say, con su Lord, espíritu anoint para me que with esto. your spirit so this Y empieza a confiar, a begin fiar, to trust, a fiarte de Dios. to trust in God. Fiarse dijimos Trust. que tienes que oír su palabra, You hear his word. meditar en eso, Meditate on it. someterte a esa palabra, Submit. creerla en tu corazón, Believe it in your heart. hablarla Speak y it obedecerla. and obey it. El temor desaparece. Fear disappears. Yo sentí la liberación I hasta en felt mi the sueño, deliverance hermano. Even in my dream, brethren. Esto es cierto. This is true. Dios quiere, hermanos God míos, wants us, brethren, que seamos libres, to be free. libres para amar. Free to love. El perfecto amor echa fuera el Perfect love temor. casts out all fear. Cuando el perfecto amor hacia When Dios, the cuando perfect tú ya no love towards dudas de God, Dios, when you don't doubt from God, tu amor está perfecto. your love is perfect. Pero ¿cómo se manifiesta el amor? But how is love Mira, hermano, manifested? La obediencia Obedience a la palabra, to the word. ese es el check mark That is the check mark de que tú amas a Dios. that you love God. Por eso Jesús dijo, This is what Jesus said. algunos me aman de Some labios, love me from lips, pero su corazón está but their lejos de heart mí. is far from me. Su corazón tiene maldad. Their heart has evil. Están lejos de They are Dios. far away from God. Con su boca dicen With their cosas, mouth they say things, pero en su corazón no but es in their cierto. heart is not Por eso true. no son This is felices. why they're not happy. No son felices. They're not happy. Y por mucho que hacen, For much that they do, no son they felices. are not happy. Porque están cortos because en they la, are short en la in the obediencia. obedience. Tienen que llegar a proteger have esto to y llegar a la acción. have the Ahí es action. cuando eres feliz. Ahí es cuando That's Dios te when you're prospera. happy. Ahí es That's cuando when Dios God hace prospers. todo. And that's everything. Ahí es cuando llegaba Enoc. That's where Enoch arrived. Enoc Enoch terminaba sus obras. finished his works. Todas las palabras las All terminaba en the words he acciones. finished them in actions. Todas sus obras, All of todas his las palabras works, las agarraba y las terminaba en He acciones. finished them with actions. Y cada vez que el hombre And hacía every esto, time the era man más did, he fuerte. was stronger. Era más fuerte. He was Tenía más stronger. autoridad, He had hermano. more authority, Los brethren. demonios, The hermanos, se demons apartan. Separate. Los demonios huyen cuando They una must gente flee obedece la when a palabra de person Dios, hermano. obeys the word of God. Tiemblan. They tremble. Tiemblan. They tremble. Literalmente los Literally, demonios tiemblan the cuando uno obedece la palabra de demons Dios. tremble when we obey the word of God.
Porque tenemos autoridad sobre because we ellos. have authority Pero over quien them. no la But obedece, the one that doesn't obey tiemblan it, ellos y los demonios son they fuertes. tremble and the demons are strong. Ahora, Now, confiar en Dios, to trust in God, en su 3 O's 3 O's y la fidelidad. and fidelity. ¿Alguna vez Dios Has God ever ha dejado de cumplir sus promesas? stopped fulfilling his promises? ¿Él es fiel? He's faithful. Si es fiel, If he is faithful, entonces debemos aprender a then confiar, we must learn to a trust. fiarnos de Él. Trust in him. Ya no reaccionemos tanto con Let's nuestras not react emociones, with our hermano. emotions so much. Eso es no confiar en Dios. That is not trusting in God. Cuando vemos algo está When pasando we y se see descompone something y ya happening estamos. and they are No, trembling. hermano. No, brother. No. No. Eso está así, pero eso That is like that. no está acabando el mundo por eso. But the world is not ending because of it. Confía en Dios, Trust in God. no en las cosas que están pasando Not in ahí. the things happening. Si algo tiene que hacer, ore If por something eso has to be done, y pray for confía it en Dios. and trust in God. ¿Sabe? Hace unos días el Señor me dijo, A few days the Lord ¿por qué told me, oran tanto, lo "Why do mismo, you lo pray mismo, so lo much mismo? the same?" Oramos porque no creemos. We pray because we don't believe. Por eso repetimos mucho This is la why misma we cosa. repeat the same thing. Solo una vez. Only once. Y si ya creíste, ya. You believed. Pero cuando se tiene maldad en el But corazón, when there's evil la gente in the se heart, vuelve como máquina, repite the y people are repite y like repite. machines, they Lo mismo y lo repeat mismo. No, the same. hermano. No. Es no creer. It's not believing. Cuando hable, When you asegúrese que Be ha orado y que se ha assured that you vaciado de prayed maldad. and that you Y empty cuando yourself of ore, evil. hable una And sola when you vez. pray once Y créalo and believe it y obedézcalo. and obey it. Y Dios hará la And obra. God will do the work. Así es. Hermanos míos, si hemos de caminar con Dios, If we are to walk with God, le tenemos que mostrar obediencia. we must show him obedience. Es necesaria para It's agradarlo. necessary to please him. Porque la obediencia Because parcial obedience that's partial es desobediencia. is disobedience. Dios no nos da su palabra nomás para God que la doesn't give us conozcamos. Él his quiere word que just to termine en know it. acciones. He wants it to finish Y in ese es el actions. llamado que Dios nos hace. That's the calling God gives to us. Y nosotros en el vivir diario tenemos que In our daily aprender a living, confiar en Él, We hermano, have en to todas learn to las trust in áreas. him in all areas. En el hogar, At las cosas que home, acontecen en el hogar, en things el that happen trabajo. at home, work. Hermano, confiemos en Let's Dios. trust in God, brother. Hagamos lo que tenemos que Let's hacer, do what we porque have to son do. deberes. Pero confiemos que But let's Dios trust that tiene el God control de has todo, control hermano. of everything. Es importante It's confiar. important to trust. Porque cuando no Because confiamos, when we don't trust, creamos we caos create chaos en nosotros y in afectamos us, el and we ambiente en que affect the vivimos. surroundings that we live. Las dudas, The las doubts, incredulidades, The lack se las of transmite belief, a la gente que we rodea. transmit it to the ones surrounding us. Es que esto, y es que el otro, es que el This and otro. that. No tiene fe. They don't have faith. Si tiene las cosas físicamente, está feliz y eso es You're happy, su confianza. Está and bien que that's las your tenga. trust. It's good that you have them. Pero cuando le faltan, se But when desespera. they are lacking, they become desperate. No dice que cuando tengamos alimento, techo y vestido estemos When we have food, contentos. clothing, and shelter, shouldn't we be happy, it says? Debemos aprender We eso must learn this. y agradecerle a Dios por todo eso que And nos to da. thank the Lord for all that He Ok. gives us. Dios, hermanos míos, God, brethren, nos está enseñando. is teaching Yo estoy us. contento por estas I'm luces. happy for this. Que nos enseñe, hermano, That he las cosas que teaches us necesitamos en esta the edad things espiritual que That tenemos. we need in this spiritual No age. importa si eres joven o It adulto, doesn't matter if you're young or older. tienes que creer que has You have to crecido believe that you've grown. y que puedes entender And estas that you can cosas understand these things. y modelar tu vida And model your life, con Dios, tu relación God. directa con Dios. your direct relationship with God. La razón The por reason la cual no obedecemos that we don't obey es porque no confiamos. is because we don't trust. Podemos dar cualquier explicación a We eso, can give explanations to it, pero examínela bien but examine it well, y al final and in the la end, respuesta es esta.
This is the answer. La razón por la cual no The obedecemos reason why we don't obey es porque no is confiamos because we don't en trust Dios. in God. Por eso hacemos This is why we do lo que queremos. what we want. Y es por eso que estamos And this is frustrados. why we're frustrated. No pierda su vida, hermano. Don't waste your life. Voy a explicar a qué me refiero, no pierda su vida. I mean, No pierda tiempo don't waste time en gastar, hacer cosas in vanas, doing vain things, nacidas de su propia voluntad. born from your own will. Va a quedar frustrado. You're going to be frustrated. No vale la pena invertir en It's ese not momento worth it to así. invest in that Tenemos que moment. invertir en el Señor. We must invest in the Lord. Confianza, Trust, confía, trust, cultívate. cultivate yourself. Solo tú te puedes cultivar, Only you can cultivate yourself. tú puedes cambiar tu vida y que You sea can change bonita. your life so it's beautiful. Debemos, hermanos míos, We must, brethren, ir en la misma dirección que el Señor va, hermanos. going the same direction that the Lord's going. Él va siempre hacia el bien. He's always Oiga bien. going towards good. Él siempre va He hacia el bien. always goes towards good. Él nunca se He desvía, never goes sideways. ni a la derecha ni a la Nor to izquierda. right nor to left. Pero es que es mi amigo, But es que it's es mi my amiga, es friend. que... ¿Sabe, hermano? You know, brother, Oiga lo que Jesús dijo. listen to what Jesus said. ¿Jesús tiene amigos? Jesus has friends. En San Juan dijo que sí, John, it says yes a sus discípulos. to his disciples. Dijo, vosotros sois He mis said, amigos, "You oiga are bien, my friends, si if hacéis you do lo que yo os mando. what I command you. Pero si no hacéis lo But que yo if os you mando, don't tú do no what I eres mi command you, amigo. then you're not my friend." Uno se está midiendo, We are hermano. measuring ourselves, brethren. Uno se está midiendo. We are measuring ourselves. Si somos amigos, If we are friends, de verdad. truly. Caminar con Dios, To hermanos walk míos, with God, brethren, es algo hermoso. is beautiful. Yo veo hermoso. I see beautiful ¿Cómo no pudo caminar how con Enoch Dios? could walk with God, Siendo como nosotros. being like us. ¿Saben dónde estuvo su victoria? You know where his victory was? Es que decidió serlo. That he decided to do it. Decidió He caminar con decided Dios. to walk with God. Y no dejó And he did not que los allow comentarios the laterales comments rompieran su surrounding him relación con to break Dios his o su pacto relationship con Dios. and his pact No with importa God. quién It lo doesn't decía ni matter cómo who lo said it or decía. how they said it. Era nada It eso para was él. nothing to A him. él le importaba lo He que cared Dios what dice. God said. Y eso se enfocó. And this he focused El hombre on. terminó su The carrera. man ended Y Dios his se lo career, llevó. and God took him. Él es el testigo. He's the witness. En esos días, In those days, Dios nos va a presentar en God will no. present us Y nos va a Enoch. decir, sí se He puede. said it's possible. Tuviste la misma You oportunidad had que the él. same opportunity that he did. Todos oímos la We palabra. all hear the word. Él decidió He decided caminar de acuerdo con Dios, to walk in obedecer, accordance fiarse with de God, Dios. to trust and obey God. Debemos ir así, hermanos, We must go like this, en la brethren, misma dirección que el Señor va. in the same direction. Pero hablando, como digo, geográficamente uno está caminando Speaking para acá, el otro para allá. Cada quien va por su vida. Everyone is going Pero different places, espiritualmente, but espiritualmente, hermanos, spiritually, siempre la palabra de Dios siempre, the word always siempre debe terminar en acciones must rectas finish in correct y actions justas and just de misericordia. of mercy. Si la palabra que tenemos no termina en esos dos tipos de actos a través de nuestro cuerpo, Through our body, no está bien todas las cosas. everything is not well. Porque la palabra de Dios Because the word of God solo puede generar obras can only así. generate works like this. Nunca genera odio, It never resentimiento, generates hate, nada. Eso es resentment, basura, eso es el nothing. chamuco. That's trash. Pero la palabra de Dios siempre But the hace word ese of tipo God de obras justas y de always does misericordia. this. Works of Entonces, mercy. si nosotros queremos caminar con Then, Dios, if we want to toda walk la with palabra God, debe all terminar the word en needs to be acciones finished justas o de in misericordia. correct actions and of mercy. Cuando me refiero a obras justas, quiere decir obras correctas, Correct works, sin maldad, correct
works without evil. Y cuando haces eso, And when you do it, estás caminando con you are Dios. walking with God. Hermano, es hermoso. Brethren, this is beautiful. Aquí iba Jesús, mira hermano. Here was Jesus. Aquí. Right here. Así. Like this. Y el Espíritu Santo And the adelante Holy siempre. Spirit in front of me. Pero me impresionó But I'm impressed que no me defendiera that cuando he me did not estaban defend agarrando. me when they were grabbing Me me. impresionó. I was impressed. Porque yo pensé, ahorita Because me I va a thought, defender. He's going to defend me. Ni me volteó a ver, He hermano. didn't even turn to me, brethren. Aprendamos, hermano. Dios no Let's es learn. emocional. God is not moved by emotions. No es emocional. He's not moved by emotions. Y si yo no hubiera hecho lo que And if tuve I que haber had hecho, not done what I me hubiera had causado to, el problema the ese. problems would have come. Lo que temía. What I had feared. Pero cuando vi que no me When I defendió, saw that he oh didn't hermano, defend me, no le dije. I said no. Yo vengo con I ellos, soy come parte with de them. I'm ellos. part of them. Cuando lo declaré, When I declared it, hermano, la palabra the word, me soltó. he let me go. Ve, You see? es necesario que It's usted ejerza la necessary autoridad. that you exercise the authority. Pedro se hundió. Peter drowned. ¿Por qué se hundió Pedro, hermano? Why did he? ¿Dudó de quién? He doubted of the word of God. Le dieron palabra. Word was given. Le dijo, ven Pedro. He Y el said, hombre se "Come bajó y here." empezó a caminar And en la then tormenta, he hermano, y walked. caminó. And he walked. ¿Qué le pasó a Pedro? What happened to Peter? Dice It says, que vio las the circunstancias, circumstances. quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver la la tempestad, el aire, el viento, la lluvia, y quitó sus ojos de He Jesús. took his eyes of Jesus. Quitó sus... ¿Qué dejó en su pensamiento? What did he leave En in su his pensamiento mind? le habían puesto, ven Pedro, They had put in his mind, y "Come, empezó a Peter." obedecer esas He palabras, began to ¿verdad? obey those Las oyó words. y He empezó a heard, caminar, and he se sometió began en su to walk, corazón, he submitted en in su his heart, alma, in his soul. se bajó del arca, He left de la the barca, boat. en su corazón creyó y empezó a caminar. In his heart believed and he began to walk. Y empezó a caminar sobre He eso. began to La walk. palabra estaba yendo The bien, word was going well. porque estaba caminando, su cuerpo estaba Because haciendo his eso. body was walking. ¿Qué le sucedió en el momento What happened in the moment que quita sus ojos de that he took Jesús his eyes of y empieza a ver las Jesus, circunstancias? and he begins to see the Mire, circumstances? las circunstancias le cambiaron sus They pensamientos, changed his thoughts. le cambiaron el chip otra vez. They Está muy duro, looked at Pedro. the chip. It's hard No vas a poder, te vas a to morir. be able to. Y lo recibió, lo pensó, su alma tuvo miedo, su corazón creyó ese miedo, Afraid, se empezó a hundir. he began to drown. Soltar la palabra To leave the word es hundirse, is to hermanos, drown, brethren. de seguro. Assuredly. Pedro se hundió por eso. Peter drowned because of it. Mire, hermano, es que Jesús es precioso. Jesus is precious. Jesús dijo, Jesus said, Jesús no extendió su mano a Pedro, hermano. he didn't extend his hand to Peter. No, ay, Pedrito, te estás hundiendo. Oh, Peter, you're drowning. Hermano, Brethren, Pedro se hundió Peter drowned. y tragó esa agua, hermano. And he drank the Y water. empezó a And he aletear allá. began, Sálvame, Jesús. save me, Jesus. Y Jesús dijo, And Jesus saved him. lo salvó. He saved him. Hermano, Brethren, Dios deja que pasemos God por lo que allows tenemos us que to pasar. go through what we have to go through. Pero la persona tiene But the que person clamar. has to cry out. Porque si no se agarra, Because Dios if lo they deja que don't, se God hunda, hermano. allows them to drown. Cuando viene Jesús y lo levanta, Jesus comes and lifts him le up. dice Jesús a Pedro, Jesus says to Pedro, Peter, Peter, ¿por qué dudaste? why did you doubt? ¿De quién? Of whom? De Dios. Of God. Por eso se hundió. This is why he drowned. No fue Dios quien le dijo, ven. Wasn't it God that Si said, Dios te dice algo, "Come," hermano, if God tells you something, solo brethren, camina, just walk, solo obedece. just obey. Es Dios, Is God. es omnipotente. Is- La palabra es Él mismo. The word is himself. ¿Por qué dudar? Why doubt? Ven, Come, solo camina just walk. y aprendamos a confiar. And let's learn to trust.
Dale crédito a Dios, Give hermano. credit to God, brethren. Niégate el crédito a ti mismo. Deny the credit to yourself. Ya no te des crédito a ti Don't give mismo. credit to yourself. Cero crédito para tu Zero voluntad. credit for us. Dale crédito a la palabra. Give credit to the word. A la palabra. To the word. Y Dios And estará God aquí. will be here. Hermano, es una maravilla. It's marvelous. Es una maravilla tener a It's marvelous Jesús to have aquí Jesus here. y al Espíritu And Santo the ahí. Holy Spirit there. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es nuestro buen Dios. That is our good God. Caminar To con walk Dios with God, significa que vamos a estar de acuerdo en lo que Él meaning dice. that will be in accordance to what He says. Y para que le podamos agradar, And so that we can please Him, debemos we obedecerlo must obey Him. y buscar su presencia. And Hermano, seek His búsquelo en lo presence. secreto. Seek Him in the secret, brethren. En lo secreto hable con Dios de sus Speak to God. preocupaciones. Of your worries. Y oiga, And y listen, Él and He lo recompensa will reward en you público. in public. Observe esto y yo termino. Observe. Si usted hace If fielmente, you faithfully o si do, yo hago or fielmente if eso, I faithfully do this, Dios se responsabiliza ante tu persona that He will be responsible before you a to prosperarte prosper you en lo público. in public. Pero si no hace But lo if que you el don't Señor do what dice, the Lord says, yo sé que lo sabe con su I mente, know you know it in your mind, pero la acción no está. but the action is not. Por eso tampoco está la This is promesa. why the promise is not. Dios nunca miente. God never lies. Las promesas vienen después de The la promises obediencia. come after obedience. Los premios vienen The después de la rewards obediencia, come after obedience, no antes. not before. Porque le podríamos hacer un juego a Dios. Because we could make it like a joke to God. Dios recompensa la God obediencia. rewards the obedience. Si usted obedece If you obey y somete su and voluntad a la de submit your Él will to His, y empieza a caminar and con you Él, begin to walk, lea la Biblia, read the hermanos. Bible, brethren. No altere la palabra, Don't hermano. alter the word. A veces los hermanos alteramos la palabra Sometimes the brothers we y alter ofendemos a la the mujer. word. Y a veces and la we mujer altera offend la palabra y ofende al hombre. the women, and the women offend the men Y when piensa they que eso alter no the los word, daña. and they think that that doesn't harm us, Les hace mucho daño. and it's very harmful, Mucho daño. very harmful. Los hijos que desobedecen a sus The padres, children that les da disobey lo their mismo. parents, they don't care. sus espíritus se destruyen. Their spirits are destroyed. Cuando sean grandes o When ya they're en la older. vida, cuando tengan que ser padres, In the life when their parents, batallan mucho, hermano. they battle much. Batallan demasiado. They battle much. Y no son And capaces they're not capable de retener un matrimonio of correcto. retaining a correct marriage Porque no aprendieron because they didn't learn a confiar en to Dios. trust in God. Confían en sí They trust in mismos. themselves. Confían en la gente They que les trust dice in the people cosas. that tell them Es un things. fracaso. That is not right. Es un fracaso de la That vida is not right. andar confiando To trust en los hombres. En el Salmo in dice, men. mejor es confiar en Jehová Better it is to trust in que the Lord confiar en than to príncipes. trust in the prince. Mejor es confiar en Better Jehová is to trust in the Lord que confiar en than to hombres. trust in men. Nunca Never confíes. trust. Yo he tenido que decirle a mi alma. I've had to Anoche tell le my estaba soul, diciendo, Señor, last night, perdóneme. I said, forgive me. He confiado en los I've hombres. trusted in men. He confiado, I've trusted, pero he pecado. but I've sinned. No es culpa de los hombres, It's not men's fault. es mi culpa. It's my fault. Yo no debo confiar en los hombres, I tengo should que not confiar trust en in Dios. men. I should trust in God. Porque el que no falla, ¿quién Because es? the one that doesn't fail is who? Es Dios. Is God.
En Jeremías dijo, maldito el Jeremiah hombre que says, cursed the man that trusts in nunca man. confíe. Never trust. Confíe en la palabra. Always trust in the word. Confíe en Dios. Trust in God. Y nunca va a ser And you will defraudado. never be Oremos. defrauded. Let's pray.